Las grietas en mi matrimonio comenzaron como susurros, cambios sutiles en la rutina, mensajes sin leer custodiados como secretos de estado, manchas de lápiz labial en cuellos de camisa que no coincidían con su tono. Clara siempre había sido meticulosa, una mujer que curaba su vida como una galería de arte. Pero el arte, aprendí, puede falsificarse. No fue los celos lo que reveló la verdad, fue el aroma a bergamota. Clara odiaba los cítricos. Sin embargo, allí estaba, impregnado en su piel una tarde mientras revolvía una olla de caldo de romero. Su teléfono vibró, una alerta del calendario para una cena con cliente. Había ascendido a socia senior en su bufete de abogados meses atrás, sus horas extendiéndose hasta la noche, su agotamiento perfumado de ambición. Pero la bergamota era el aroma de Gregory Voss, socio director del bufete, un hombre cuya foto en LinkedIn sonreía con la arrogancia de un privilegio intocable. No dije nada. En su lugar me convertí en archivista de su traición. Las cámaras de seguridad del estacionamiento de su oficina, sincronizadas con sus reuniones tardías, mostraban su Lexus plateado llegando y partiendo minutos después de su auto. Los informes de gastos revelaban retiros de fin de semana facturados como conferencias en lodges de montaña. Y luego estaban los extractos bancarios. Retiros de nuestra cuenta conjunta, desviados a una tarjeta de crédito privada que nunca había visto. Clara no era tonta. Había construido su carrera destruyendo evidencias. Pero olvidó la primera regla de la litigación. Las verdades más condenatorias nunca están en los documentos. Están en los patrones. En nuestro 12º aniversario me regaló un Rolex vintage, su esfera brillando con nostalgia manufacturada. Por siempre, dijo, besándome con labios que sabían a champán y culpa. Usé el reloj, su peso un ancla fría en mi muñeca, y comencé a diseñar mi contrajugada. Su bufete se especializaba en propiedad intelectual, una fortaleza de patentes y acuerdos de confidencialidad. Pero toda fortaleza tiene una puerta trasera. El talón de Aquiles de Gregory era su hermano, un investigador de biotecnología ahogado en deudas de juego. Unas transferencias anónimas desde cuentas offshore, un rastro de correos encriptados y de pronto datos patentados del cliente más lucrativo de Gregory comenzaron a filtrarse a competidores. El caos estalló. Los accionistas exigieron auditorías. Clara trabajó más tarde, su estrés un cable electrificado. Observé en silencio, mientras ella, sin saberlo, se convertía en la arquitecta de la ruina de su amante. Pero esto era solo el prólogo. La caída de Gregory fue un espectáculo público. Investigadores federales invadieron su oficina, incautando servidores, mientras los titulares lo pintaban como un Midas moderno, cuyo oro era falso. Clara, superviviente perpetua, se distanció. Comunicados elogiando la transparencia, su nombre borrado de sus proyectos. Aún así, la desesperación vuelve temerarios incluso a los cautelosos. Comenzó a transferir sumas mayores de nuestra cuenta, su nueva tarjeta financiando ahora a un discreto abogado de divorcios. La dejé creer que me estaba superando. En lugar de eso, canalicé sus fondos robados hacia una empresa fantasma, estratificando las transacciones a través de billeteras de criptomonedas y paraísos fiscales. Para el IRS, parecería que había desviado dinero de su propio bufete, un crimen que sus colegas procesarían con entusiasmo para salvarse. El toque final fue una obra maestra de ironía. Años atrás, Clara había representado a un gigante farmacéutico en una demanda por muerte negligente, ocultando evidencias de efectos letales de un medicamento. La viuda del demandante, una enfermera llamada Elena, aún vivía en la sombra de esa pérdida. Le envié anónimamente los archivos suprimidos, junto con un dossier de los crímenes financieros recientes de Clara.
La demanda de Elena resurgió, esta vez con el nombre de Clara en la mira. El pánico de mi esposa fue exquisito. Destruyó documentos, quemó discos duros, susurró llamadas frenéticas a Gregory. Ahora un fantasma escondido en Suiza. No notó la cámara camuflada como detector de humo en su estudio, capturando cada movimiento autoincriminatorio. Esperé. En la víspera de su arresto, preparé una maleta. Clara me encontró en el vestíbulo, su rostro una máscara de furia y miedo. «¿A dónde vas?», exigió. Ajusté el Rolex que ella me había regalado, sus agujas detenidas a medianoche. «A ver el juicio», dije. «Será histórico». La sala del tribunal fue un teatro de ruina. Los abogados de Clara lucharon con valentía, pero la evidencia era una hidra. Cortabas una cabeza, surgían dos más. El desvío de fondos, las patentes filtradas, la demanda de Elena, ahora una acción colectiva, y Gregory, extraditado y desesperado, testificó contra ella a cambio de clemencia. La condena de Clara era inevitable, pero las prisiones son de piedra, y yo quería que quedara atrapada en algo más sofocante, la irrelevancia. Durante la sentencia, presenté una declaración de impacto, no mía, sino de Elena, la enfermera. Detallaba las muertes que Clara había enterrado, las vidas destrozadas por su ambición. La jueza, una mujer estoica con ojos de pedernal, la citó al pie de la letra al dictar la sentencia máxima. Clara se volvió hacia mí, su fachada antes impecable, resquebrajada. «Tú hiciste esto», siseó. Me incliné, mi voz una daga. «No, tú lo hiciste, yo solo quité los filtros». La prensa devoró la historia. Abogada dragón encarcelada por encubrimiento mortal. Su bufete colapsó. Gregory murió por suicidio. ¿Y Clara? Ahora está en una celda. Su mente un laberinto de qué pasaría si, mientras yo viajo, Mónaco, Dubái, Kioto, financiado por la fortuna que ella escondió y yo reorganicé. A veces la visito. No para burlarme, sino para estudiar sus ojos mientras siguen el Rolex en mi muñeca, sus engranajes aún girando. Un recordatorio. Al final, el tiempo siempre traiciona a los culpables.